Con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este ya penúltimo sermón de la serie de mensajes sobre la epístola a los colosenses, ¿ya? Y esta mañana hablaremos, tal como lo decía el título que presentó la hermana Débora, sobre el sentido de ser una iglesia que existe hacia afuera y cómo en esto, en ser iglesia hacia afuera, se conectan la oración y la misión. Primero que todo quisiera comenzar señalando que estos versículos se encuentran en la parte final de esta carta, de esta epístola, ¿ya? Justo antes de las palabras de despedida, ya de las palabras finales. Así que hasta cierto punto cumplen estos versículos una función de cierre respecto a la enseñanza que se ha comunicado a lo largo de toda la carta. Son, por decirlo de alguna manera, estos versículos las últimas líneas necesarias antes de ponerle término a la epístola. Y como en toda carta Paulina, el apóstol Pablo da instrucciones muy prácticas, ¿ya? Dice cosas muy concretas, como en esta parte ya final, perseveren en la oración. Después dice, oren por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, anden sabiamente con los de afuera, aprovechen el tiempo y que su conversación sea siempre con gracia para que sepan cómo deben responder a cada persona. Así que son instrucciones muy concretas, muy prácticas, de que cualquier cristiano podría aplicar en el día a día, aunque él se dirige en primer lugar aquí a los cristianos de la iglesia de Colosas, ¿ya? No es nada muy teórico, no es algo como conceptual. El apóstol Pablo no se pierde aquí en grandes ideas o grandes conceptos. Él da indicaciones a los receptores de esta epístola, a los hermanos de Colosas, respecto de cómo tienen que vivir. Y la idea de esta comunidad, la iglesia de Colosas, como la comunidad como receptora del mensaje de Dios, tiene un objetivo bastante claro. No es simplemente comunicarles la palabra del Señor y ahí se queda y termina, no. Que la palabra, ¿cuál es el objetivo? Que la palabra more en sus corazones de tal manera que vaya transformándolos. Hice en la oración que tuvimos previa a comenzar el culto, en la parte de atrás, orábamos para que nosotros como cristianos, y pensando particularmente este momento que estamos viviendo de culto, no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Cómo el recibir esta palabra del Señor tiene que cambiar nuestra vida, tiene que ir produciendo frutos en nosotros. Así que ese es el objetivo final y último de esta epístola y de cualquier epístola, de la palabra del Señor en general. Por eso se trata, como les decía recién, de instrucciones prácticas. Cómo en lo concreto, cómo en lo cotidiano estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, según su propósito. Y hermanos, tampoco cuando decimos cómo vivimos como cristianos o instrucciones prácticas que el Señor nos da a través del apóstol Pablo aquí, no consiste tampoco en realizar actos como por mérito propio, como ya, ahora empiezo a hacer buenas obras, como que estoy casi ganándome el cielo. No se trata de eso, no es autojusticia, no es tratar de justificarnos nosotros mismos por cómo vivimos, para nada, sino que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, él reconoce que le está escribiendo a hijos de Dios y que por lo tanto, por ser hijos de Dios, por ser creyentes, estas recomendaciones o estas instrucciones, mejor dicho, son acciones o deberían ser acciones naturales de personas que deben estar creciendo en santidad. ¿Ya? Él no dice hagan esto para ganarse el amor de Dios, no. Ustedes son creyentes y por lo tanto tienen que vivir de esta manera. Esa es la idea. Vivir de esta forma es la consecuencia de ser hijos de Dios. Él reconoce que le está escribiendo a creyentes. Nosotros lo podemos ver al inicio de la epístola, en Colosenses capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Ya? No le está escribiendo no creyentes, sino hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Ese es el punto de partida. Por eso
da estas indicaciones. Justamente por tratarse de santos y hermanos en Cristo, es totalmente normal y podríamos decir lógico que el apóstol Pablo les diga que perseveren en la oración, que anden sabiamente con los de afuera, que la conversación de ellos sea siempre con gracia. Debiesen ser instrucciones que estos receptores, los miembros de la iglesia, reciben no como una mochila que tienen que sobrellevar, no como una carga pesada que tienen que tratar de caminar con ella, sino como orientaciones concretas sobre la vida cristiana. Caminar en santidad no es buscar el amor de Dios, no. Es la forma que debiese ser natural para nosotros como creyentes que ya hemos sido amados por el Señor. Es el amor del Señor que es primero que todo lo que debiese impulsarnos a vivir vidas santas. Ahora bien, aunque al menos un par de estas instrucciones tienen relación con el comportamiento de ellos, los creyentes, con los no creyentes, quisiera que pudiésemos fijar nuestra atención principalmente cuando el apóstol afirma y dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, se está refiriendo a Pablo, Timoteo, que son los que dirigen esta carta, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pongamos la atención en esas líneas en particular, de todos estos versículos, ¿ya? Principalmente lo que está diciendo el apóstol aquí. ¿Por qué les digo que fijemos la atención en estas palabras? Porque cuando el apóstol Pablo está pidiendo esto a los creyentes de Colosas, no se trata simplemente de estar pidiendo un apoyo moral. De repente, a mí me ha pasado incluso con amigos no cristianos, me han dicho, oye, ora por mí para que me vaya bien tal cosa. Pero suena casi como el apoyo moral que te da el amigo creyente. Pero no va en ese sentido, va más allá de estar pidiendo un favor a los amigos. Lo que nos muestran estos versículos es que la oración ocupa y debe ocupar un lugar central en la misión. No es como misión y oración cosas distintas. Debe ser el corazón de la misión. Porque cuando hablamos de misión no se trata solamente de predicar a Cristo, sino también de estar rogándole a nuestro Padre Celestial que sea Él, no nosotros, Él, quien abra las puertas y los corazones para que esa predicación llegue a la vida de las personas que están escuchando. Que sea Él penetrando hasta lo más profundo de esos corazones con esa predicación. Por lo mismo tenemos que estar orándole. Nosotros encontramos pasajes como, pienso, Hechos 1, que nos muestra cuán necesario es el Espíritu Santo en la misión. Nosotros vemos que Jesucristo le dice a los discípulos que esperen la venida del Espíritu Santo para comenzar a predicar el Evangelio. Es fundamental, es imposible evangelizar sin el Espíritu, sin la presencia y el poder del Espíritu. La misión la dirige el Señor y por lo mismo necesitamos que Él, quien la dirige, sea quien, podríamos decir, allane, vaya despejando el camino para anunciar estas buenas nuevas de salvación. Que sea Él quien vaya abriendo las puertas. Necesitamos confiar que solamente Él puede echar abajo los muros que se levantan en el camino cuando se está predicando la palabra, porque ciertamente se levantan muros. Hay barreras en la misión cuando se está evangelizando. Hay obstáculos. Satanás mismo empieza a molestar. Conversaba hace unos días atrás con un hermano que ha estado experimentando un proceso de avanzar más en su santificación durante el último tiempo, el último año. Y se ha querido involucrar sirviendo al Señor, estudiando teología de verdad, con todo. Y me decía, ¿sabe, pastor? Ahora siento que Satanás está ahí molestando más. Lo mismo pasa a nivel de iglesia. Si una iglesia se encuentra quieta, se reúne, listo, nada más, Satanás, ¿para qué va a molestar? Si ya cumplió la tarea. Pero cuando la iglesia está involucrada en la misión, está cumpliendo esta gran comisión, ahí es cuando Satanás molesta. Ahí es cuando el maligno está tratando de poner barreras, estorbo, obstáculos.
Por lo mismo, hermanos, la oración es fundamental. Es tremendamente importante. Orar por y durante la misión es reconocer que más allá de los esfuerzos personales, que ciertamente los hay, si estamos sirviendo como obreros, claro, tenemos que esforzarnos haciendo eso. Más allá de los esfuerzos personales, solo Dios, solo el Señor permite que la predicación del mensaje de salvación realmente avance. Porque de hecho solamente Él, el Señor, puede hacer que esa verdad impacte y transforme los corazones. Nadie más. Por muy buen discurso que uno pueda tener. No es que la persona habla bonito. De repente nos pasa eso. Conocemos predicadores o vemos predicadores. Es que habla espectacular, nos convence. Ya, pero más allá de eso. No se trata de un poder de convencimiento. Bueno, de un ser humano no. Es el convencimiento que puede traer Dios con la obra de su Espíritu Santo en la vida de la persona no creyente. De hecho, yo puedo dar testimonio de esto. ¿En qué sentido? Junto a mi esposa hemos orado por personas que pensamos que era tremendamente difícil que vivieran un encuentro con Cristo, una conversión. Personas que nosotros veíamos tan lejos del Señor y decíamos, no, ya vamos a orar. Pero la verdad es difícil que se convierta, ¿no? Su corazón parece demasiado duro. De hecho, me acuerdo de una amiga, una conocida, hace muchos años atrás, que ella misma se describía como atea y anarquista, en esos términos. Decíamos, no, difícil. Es muy difícil, pero decíamos, bueno, el Señor lo puede hacer. Así que ya, por fe, demos un paso de... Eso sí que es fe, porque no había ningún elemento que nos pudiese mostrar cierta disposición de ella a escuchar el Evangelio. Dijimos, bueno, por fe oremos. No estoy diciendo que hay mérito de nosotros en la oración, no. El hecho de que Dios convirtió a esa persona. Y nosotros después vimos el testimonio, ese cambio radical de una persona que de verdad hablaba en contra del Señor, se declaraba anarquista y después, al año después, decía, bueno, se congregaba y que quería dedicar su vida solamente al Señor. Y uno dice, ¿cómo obra de forma extraordinaria el Señor? ¿Cómo lo hace de forma sobrenatural? Allí cuando uno piensa que ese corazón tan duro sería imposible que fuese doblegado, bueno, el Señor lo puede hacer. Él obra de forma milagrosa. Y nosotros podemos terminar siendo testigos de la obra, como decía, sobrenatural, milagrosa, de ese cambio radical que produce Cristo en los corazones. El Señor lo puede hacer porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder. De hecho, pasó también con mi suegra y una cuñada mía. Mi esposa en ese caso, bueno, mucho antes de conocerme, llevaba como 15 años orando por ella. Y llegaron a los pies de Cristo. Llegaron a los pies de Cristo. Y nosotros pensamos, yo se lo digo porque, de hecho, yo no tengo ningún problema decirlo en mi iglesia, en la primera, y mi suegra lo acepta. Que era difícil pensar que mi suegra pudiese llegar a los pies de Cristo. Y ella misma lo dice, ¿ya? No estoy diciendo algo que es oculto, secreto, privado. Ella misma da testimonio de esto. Que ella estaba totalmente lejos del Señor, ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Pero el Señor obró poderosamente. Ahí uno ve que no pasa por el poder de convencimiento que uno tiene, porque quizás mi esposa estuvo 15 años hablándole, pero no fue lo que le hablaba, sino la obra y el poder del Espíritu Santo que puede hacer ese cambio. Por lo mismo, cuando entendemos que el Señor es soberano en la misión, podemos comprender cuán importante es que estemos orando. Que estemos orando para pedirle que Él abra esas puertas, que Él eche abajo, como decía recién, esos muros. Porque Él tiene el poder para tocar el corazón. Y sobre el mensaje que debe ser predicado, quisiera que fijemos nuestra atención en lo que este pasaje afirma. Dicen estos versículos, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Esa es la verdad que debe ser proclamada, el misterio de Cristo. Solo esa verdad puede traer a una persona de la muerte a la vida. Y eso es importante tenerlo claro, hermanos, porque no se trata solamente de creer en Dios, como si eso fuera suficiente. La Escritura dice que Satanás cree y tiembla. Así que solamente que crea la persona no es suficiente. Conversamos con algunos líderes de la primera hace unos días atrás de eso, que lamentablemente muchas personas creen que el otro, al que se le habla, dice creo en Dios, ya, listo.
Como si creo en Dios ya fuera la frase definitiva de que la persona es cristiana. Pero como les decía, la misma Escritura señala, Satanás, los demonios creen y tiemblan. Esto debería ser más que obvio para nosotros, cristianos, que es necesario que una persona haya experimentado una conversión. Bueno, la forma y el tiempo en cómo ocurre eso, solamente Dios lo sabe. Dios opera de manera distinta en cada uno. Pero es necesario que exista una conversión para poder ser hijo o hija de Dios. Solo decir creo en Dios, la verdad que no significa mucho. No significa mucho. Así que es fundamental que lo que sea predicado consiste en anunciar a la persona y a la obra de Cristo. Porque solamente la salvación se puede encontrar a través de Él, no en otra cosa. Como dice el mismo apóstol Pablo en otro pasaje, no hice otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. No era como Dios te ama y cree. No, a Cristo crucificado. Ese es el mensaje central del Evangelio. Es el corazón de las buenas nuevas de salvación. Y esa verdad, hermanos, no podrá ser creída a menos que Dios, con su Espíritu Santo, abra el corazón de la persona que está escuchando. Como ya le he dicho en varias oportunidades en este mensaje, solo el Señor tiene el poder para convencer. Nosotros no. Aunque tengamos un buen discurso, aunque quizás podamos predicar el Evangelio de forma muy pedagógica, clara, eso no va a persuadir a la persona si es que el Espíritu Santo no lo está persuadiendo en su corazón. Ninguna persona, por muy buena retórica que tiene, puede convertir a otra. Solo Dios lo puede hacer. Por lo mismo, esto nos hace volver al tema central de esta mañana, la centralidad de la oración en la misión. La necesidad de la oración antes y durante el anuncio, la predicación del Evangelio, rogándole al Señor que sea Él quien esté obrando poderosamente con la fuerza de su Espíritu, que sea Él penetrando el corazón, por muy duro que sea. Claro, uno puede decir, no, me parece que la persona esta nunca se va a convertir. Dios hace lo que Él quiere, Él es soberano. Gracias al Señor que no depende de nosotros. Sí, tenemos que predicar, esa es nuestra tarea, pero la conversión no depende de nosotros. El encuentro con Cristo no depende de nuestras palabras, depende solamente de la obra del Espíritu. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, aterrizar esta verdad a nuestra realidad? A la realidad aquí de la fuente, a eso me refiero. Primero que todo hay que partir por señalar que aquí nosotros vemos un principio general que es aplicable a la vida de todos los cristianos. No solamente es algo que estaba instruyendo el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, sino que también lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque sí, es verdad que encontramos de repente instrucciones en las epístolas del apóstol Pablo que son muy puntuales y específicas a las iglesias a las cuales le está escribiendo. O si le está escribiendo a un líder. Por ejemplo, a Timoteo, que tome vino, porque tiene problemas estomacales. Bueno, ¿tenemos que aplicar eso en nuestra vida? No quiero responder eso, cada uno sabe si tiene que tomar vino o no. Pero lo que veo es que esas son instrucciones específicas para resolver asuntos puntuales. Pero aquí nosotros vemos un principio general universal, ¿ya? No una indicación puntual. Partamos por eso. Es decir, lo mismo que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo está diciendo a los cristianos de Colosas, también Dios nos dice a nosotros hoy, esta mañana. Y respecto a la idea central de estos versículos, podemos concluir que tenemos, hermanos, que aprender a descansar menos en nuestros esfuerzos al momento de llevar adelante la misión y a confiar más en el Señor. ¿Cuán importante es esto? Dejar de descansar en lo que nosotros podemos hacer y poner nuestra confianza, nuestra fe en lo que el Señor, Él sí puede estar haciendo. Y hermanos, esto que estoy diciendo ahora en realidad no es tan obvio. Uno podría decir, sí, todos sabemos, pero en realidad en la práctica no es tan obvio.
Porque pensaba, en mi caso, pastor, muchas veces cuando conversamos con el liderazgo de la primera sobre las distintas ideas de cómo podemos evangelizar, ya, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, plantemos otra iglesia más en Chillán. Empezamos con esas conversaciones. Muchas veces la conversación gira en torno a cuánta plata tenemos en la tesorería para comenzar con una nueva plantación. ¿Cuántos recursos contamos? ¿Con cuántos recursos contamos? ¿Tenemos la gente que puede ir a ayudar? ¿Tenemos los recursos en dinero suficientes? Y muchas veces la conversación, como les decía, o la reflexión para llevar adelante la misión, termina girando en torno a eso. Y yo creo que lo que nos pasa no es un caso aislado, probablemente ocurre en muchas iglesias, lo cual no significa que necesariamente esté bien. Por el contrario, son señales, esas son señales de que estamos poniendo nuestra esperanza y expectativas en lo que nosotros tenemos o en lo que nosotros podemos llegar a conseguir. Estamos poniendo la esperanza en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, incluso hasta en nuestra tesorería. Por lo mismo, hermanos, debiésemos constantemente volver a lo más básico y esencial. Poner nuestra esperanza, no en las palabras, porque yo creo que en la teoría todos ponemos la esperanza en el Señor, pero en lo práctico, en lo concreto, en el día a día, nuestra esperanza y nuestra fe en la obra y el poder del Señor que Él hará. En dejar de pensar tanto en si tenemos lo necesario para predicar, para evangelizar, para ir adelante con la misión. En realidad, si pensamos y nos preguntamos, ¿tenemos lo necesario? Sí, tenemos lo necesario. El Espíritu Santo, listo. El resto vendrá por añadidura. Incluso me acuerdo haber escuchado a una persona, un misionero hace muchos años atrás, decía, bueno, hay que hacer un proyecto de evangelización, ya. Por lo general pensamos primero, contamos con los recursos y después podemos llevar adelante el proyecto. Debería ser al revés. Tenemos un proyecto, ya. ¿Es viable este proyecto? Viable. Partamos con el proyecto. ¿Se necesita recursos? Bueno, eso se verá después. Si es la voluntad del Señor, el Señor va a proveer lo que se necesite. Si el Señor quiere que vayamos adelante con la misión, bueno, Él proveerá. Pero eso viene por añadidura. Y esta fe, esta esperanza de enfocarla en la obra y el poder del Señor se manifiesta de manera muy concreta cuando nosotros oramos. Porque cuando lo hacemos, cuando estamos rogando al Señor por la misión, como el apóstol Pablo está pidiendo aquí, estamos reconociendo, hermanos, que nosotros no tenemos el control de todas las cosas. Eso pasa cuando nosotros oramos. Reconocemos que no tenemos el control, que hay muchas cosas de nuestra vida que nos sobrepasan, que se escapan a nuestro control. Y estamos reconociendo que solo Él, nuestro Padre Celestial, solamente Él puede abrir las puertas, que solamente Él puede tocar los corazones, que Él puede transformar vidas. Así que cabe preguntarse, ¿qué tanto estamos confiando como la fuente en el poder del Señor en la misión? No es para que lo respondamos aquí ahora, pero para reflexionar. ¿Qué tanto estamos confiando como la fuente en el poder del Señor en la misión? ¿Qué tanto estamos involucrándonos en la predicación del Evangelio? ¿Cuánto estamos orando para que Dios obre en los corazones de las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan vivir, experimentar un encuentro con Cristo? ¿Qué tan involucrados estamos en la misión en este sentido? Orando por lo que el Señor está haciendo y puede hacer. Es bueno hacerse estas preguntas, hermanos, porque así uno puede hacer un diagnóstico personal de nuestro estado espiritual, pero también de nuestro estado como iglesia, como avanzada, un diagnóstico espiritual. Y es importante tener claridad de nuestro estado actual, porque solamente así nosotros podemos saber cómo estamos caminando. Si vamos por el buen camino, si nos encontramos estancados, si quizás no estamos
viviendo de manera plena el Evangelio y la misión como debiésemos? Solamente lo podemos hacer si nosotros nos detenemos y decimos, bueno, nos miramos en lo personal y como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué no estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos orando nosotros para que Dios abra las puertas para que Cristo pueda ser anunciado? Hermanos, y yo pensaba cuando preparaba esta predicación que esto debería ser clave en la vida de La Fuente, ya de una avanzada, de hecho. Una avanzada que está tratando y trabajando para llegar a ser una iglesia organizada. La evangelización debe ser algo como del ADN de la comunidad, de la congregación. El elemento de la evangelización debe ser algo central. Porque si somos avanzada, pero al mismo tiempo no estamos pensando en la evangelización, en realidad es como para ser avanzada eternamente. Como para quedarnos siempre los mismos. Pero esa es la idea. Incluso, hermanos, no solamente porque sea una avanzada, sino cualquier iglesia. Cualquier iglesia. La primera es lo mismo, va a cumplir 132 años. Aunque sea una iglesia muy antigua, el factor de la evangelización debe ser parte del ADN. Debe ser natural pensar en la misión como algo propio de la iglesia. Porque toda la iglesia, claro, uno piensa avanzada, tiene que crecer. Bueno, todas las iglesias en realidad estamos llamadas a predicar el Evangelio, a anunciar a Cristo, a multiplicarnos. Hermanos, estemos pidiéndole al Señor que nos mueva a tener un profundo compromiso con la misión. Que no lo asumamos como la actividad o las actividades o los ministerios que hacen ciertas personas en particular, sino que todos nosotros como iglesia tengamos este compromiso profundo por evangelizar, por predicar el Evangelio. Y que este compromiso, hermanos, se manifieste por medio de la oración, como dice el apóstol Pablo aquí a los cristianos de Colosas. Que se manifieste a través de la oración, entendiendo que se trata de un llamado que el Señor nos hace hoy, a todos nosotros, a todos. Que nos hace este llamado que como discípulos debemos responder favorablemente a la gran comisión. Cristo, nosotros lo vemos en sus palabras. Jesús dice que Él nos ha hecho sus discípulos para que testifiquemos de Él. Ese es el sentido de ser discípulo, testificar, dar testimonio de Cristo. Que Dios sea obrando poderosamente en nuestras vidas y en nuestra iglesia, en la avanzada, para que nos involucremos ciertamente de manera profunda, total y radical en predicar el Evangelio, en avanzar con la misión y en orar por esta realidad. No es como una actividad que van a hacer otro y nosotros financiamos, ponemos la plata, no. Todos nosotros orando día a día por esto. Que el Señor les bendiga. Oremos, hermanos.